Buenas tardes, hermanos. Vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Romanos 5:8. Para todos los que anotan, estamos estudiando la serie La Obediencia y hoy vamos a ver un tema que le he titulado La obra de la cruz. La obra de la cruz. Dice Romanos 5, versículo 8. En Nueva Traducción Viviente dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. En otra versión dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Incline su rostro, vamos a orar. Señor, disponemos nuestra vida, nuestro corazón. Queremos que tú nos hables a cada uno la porción que necesitamos. Muéstranos y revélate tu palabra a cada uno de nosotros, lo que cada uno necesita, Señor. Enséñanos y haznos entender cada día los propósitos tuyos en una vida de obediencia a ti, Señor. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la cruz de Cristo no fue un accidente. Todos sabemos y conocemos la cruz. Inclusive aquí tenemos una cruz. Y la cruz no significa derrota. En la cruz tenía Dios un plan eterno para salvarnos al hombre que se había perdido, y lo había hecho por amor. La cruz para muchos es un símbolo religioso. Para otros la tienen colgada en sus pechos, en una cadena, en la pared. Pero pocos entienden realmente lo que ocurrió en la cruz. En esa cruz, Dios descargó su justicia. Cristo cargó nuestros pecados. Y algo muy importante que debemos de saber, que Satanás fue derrotado en esa cruz. ¿Sí? Y nosotros como hombres y mujeres tenemos la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Así es que la cruz de Cristo, hermanos, ha dividido la historia en dos: la perdición o la salvación, las tinieblas o la luz, la vida eterna o la condenación. Así se ha dividido la cruz, ¿sí? La cruz revela la gravedad del pecado que esta humanidad estaba cuando Cristo no está en el corazón de las personas. Por eso nosotros invitamos a Cristo a venir a nuestra vida. ¿Para qué? Para que seamos salvados por Él, por lo que hizo Él en la cruz. Dice Isaías 53, versículo 5. Le leo Nueva Traducción Viviente. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En otra versión dice: mas herido Él fue por nuestras rebeliones. Hermanos, el hombre ha minimizado o ha querido minimizar el pecado. Pero quiero decirle que todos hemos fallado delante de Dios. Y debemos de reconocer que hemos fallado delante de Dios, ¿sí?
Algunas personas dicen, es que yo no soy tan malo. ¿Ha escuchado esas versiones de las personas? Es que yo no hago mal a nadie, ¿sí? Es más, todavía dicen, es que Dios a mí me entiende. Pero ¿saben qué? No hay un solo bueno en este mundo. Solamente Jesús es el único que fue bueno cuando vino a este mundo. Pero nadie más. Entonces, la cruz de Cristo ha demuestra que se ha requerido esa muerte del Hijo de Dios en esa cruz para que el pecado de nuestra vida sea quitado. Y no nomás quitado, sino se ha borrado. En Cristo nuestros pecados son borrados completamente. Y eso lo debemos de saber. Hay personas que dicen, ¿cómo una persona si fue de lo peor, hizo esto y esto y esto, cómo Dios ya borró los pecados? Bueno, Él los borró cuando murió en la cruz, ¿sí? Y hay personas que quieren hacer por obras, porque así les han enseñado en su religión, que por obras, por lo que hagan, van a tener un espacio en la presencia de Dios. Y no es así. Lo único que nos puede llevar a la presencia de Dios es Cristo Jesús. Es reconocer que Él murió en la cruz por nosotros. Y el pecado de nuestra vida, hermanos, no se puede quitar por buenas obras. Hay personas que hacen buenas obras lavando su conciencia, ¿sí? El pecado no se puede lavar con dinero. Hay personas que piensan que porque dan dinero son lavadas sus pecados y sus culpas. No es así. O otros usan la penitencia o lloran con lágrimas, ¿sí? Y saben una cosa, nada de esto puede acercarnos a Dios. El único que nos puede acercar a Dios es Jesucristo. Dice que nadie va a ir al Padre si no es a través de Él, de Jesucristo. Pero murió nuestro Señor en la cruz porque era la única solución. Era la única solución. Cuando en este mundo hay algún diagnóstico de alguna enfermedad, una vez que se da un diagnóstico de un médico hacia cierto diagnóstico, nosotros no podemos decir que con puras vitaminas nos vamos a aliviar. ¿Sí me voy a entender? Hay un diagnóstico ya. Entonces, cuando hay un diagnóstico, el único que puede revertir un diagnóstico es Dios mismo. Nosotros no podemos decir, es que me voy a tomar estas vitaminas y con estas vitaminas me voy a curar. La cruz, por compararlo, la cruz es el diagnóstico de lo que Dios escogió para este mundo. Él murió en la cruz, pero porque el hombre estaba muerto espiritualmente cuando pecó. Entonces, Dios hizo un plan. Mandó a su Hijo para morir por nosotros. Jesús en la cruz tomó nuestro lugar. Segunda de Corintios 5:21, vaya conmigo. Dice en Nueva Traducción Viviente, segunda de Corintios 5:21. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Jesucristo. En otra versión dice, al que no conoció pecado,
por nosotros se hizo pecado, ¿sí? Entonces Cristo murió por nosotros. No murió como un mártir, murió como un sustituto, porque lo que nosotros merecíamos estar en esa cruz. Sin embargo, Él lo hizo por amor. Y Él recibió el rechazo de todos. ¿Y sabes qué? Lo recibió para nosotros darnos aceptación. Sufrió vergüenza para darnos dignidad. Cargó la condenación para darnos salvación. Y eso, hermanos, se llama gracia. Nosotros éramos los culpables. Él era inocente, pero Él pagó. Así que la cruz de Cristo, hermanos, expone el amor de Dios en la plenitud. Juan 3:16, que todo el mundo se sabe ese versículo, pero se lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Porque Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una pregunta que viene aquí es: ¿realmente Dios nos ama? Y nosotros, hermanos, debemos de mirar la cruz. Mirar la cruz. El amor de Dios, hermanos, no es solo cosas materiales. Porque pensamos que cuando obtenemos algo en lo material es porque tenemos la bendición de Dios. Esas son añadiduras. Todo lo que tú y yo podamos recibir en una cuestión material son añadiduras al amor de Dios en nuestra vida. El amor de Dios lo demostró cuando Cristo estaba brotándole sangre, clavado en la cruz, sufriendo por nuestros pecados. La cruz de Cristo, hermanos, nos vio perdidos. Y Dios nos dice que Él vino a morir a este mundo por nosotros. Dios nos dice: te vi esclavo y pagué tu rescate. Te vi muerto y di mi vida. En la cruz de Cristo, Satanás fue derrotado. Colosenses 2, 14 al 15 dice: Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y eliminó clavándola en la cruz de esa manera. Desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo triunfó en la cruz. Él triunfó en la cruz por nosotros, hermanos. La cruz de Cristo fue una decisión que Él tomó en subir a la cruz. Y la cruz no se puede ignorar. Hay personas que admiran lo que Jesús hizo. Hablan de Jesús, respetan a Jesús, pero nunca se rinden a Él. Nunca muestran un verdadero arrepentimiento. Nunca se rinden a Él. Y eso es saber de Jesús. Pero conocer a Jesús es totalmente diferente.
El Señor quiere que vivamos una fe genuina, una fe verdadera, una vida completa en Él. Lucas 9:29 dice: entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, seguir a Cristo cuesta. Vivir en Cristo cuesta, ¿sí? El evangelio de Cristo no es vivir en la comodidad, es morir al yo. Muchos quieren llegar a la presencia de Dios y recibir coronas, porque así dice la Biblia que va a haber premios y coronas en tu presencia, pero no quieren la cruz. No se puede. Muchos hablan de bendición, de prosperidad, de milagros, de victoria, y no quieren morir a su yo, a su carne, a lo que está mal. La cruz de Cristo, hermanos, nos enseña a perdonar aunque duela, a obedecer aunque cueste. Eso es entender lo que Jesús hizo en la cruz. Permanecer. En estos tiempos, hermanos, es muy importante permanecer en la palabra de Dios. Permanecer. Porque todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, si tú y yo no aprendemos a permanecer en Él, de nada serviría el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. La sangre derramada de Jesús en esa cruz sigue teniendo el poder. Dice Hebreos 9:22. Dice: de hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. La sangre de Cristo derramada en esa cruz nos limpió, nos restauró, nos perdonó, y ¿saben una cosa? Nos sigue transformando. Porque lo que Dios ha empezado en cada uno de nosotros, Dios no lo ha terminado. Es un proceso paso a paso, ¿sí? No importa lo hundido que alguien esté. Hay personas que están hundidos en drogas, en pecados de adulterio, de orgullo, en amargura. Pero quiero decirles que la sangre de Cristo nos libra de todo eso. Es la única que nos puede. Por eso tenemos que entender lo que pasó en la cruz. Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. En el tiempo de Jesús, hermanos, el lugar donde morían los peores criminales era la cruz. A Jesús lo llevaron hasta la cruz como fue un símbolo de vergüenza, de dolor, de sangre. Pero ¿sabes qué? Dios tomó ese lugar porque esa cruz se convirtió en un instrumento de salvación para nuestra vida. Muchos no entienden lo que ha pasado en la cruz, y saben una cosa: traen arrastrando cosas y cadenas cuando caminan, ¿sí? Cosas que no los hacen avanzar, se quedan atorados en el pasado.
Nosotros, hermanos, no podemos dejarnos. No podemos abandonarnos. Nosotros tenemos que entender lo que Jesús hizo en la cruz y dar pasos de fe hacia adelante. Porque en esa cruz la tierra tembló. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en esa cruz? La tierra tembló. En ese momento que Jesús estuvo en esa cruz, sucedieron muchas cosas. Pero nosotros debemos entender que Cristo pagó nuestra deuda en esa cruz. La cruz revela la maldad del pecado. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí dice, por cuanto todos pecaron. Todos somos pecadores, hermanos. La cruz demuestra que el pecado no es un juego. Nosotros debemos de tener cuidado siempre, en todo momento. Debemos de cuidar a nuestras familias. Cuando dejamos juntar con alguien, dice, no es tan mala esa persona que se junte. Se ve indefenso. Y nosotros debemos estar atentos, hermanos. Debemos estar atentos. Hay personas que pueden hacerte tropezar si no estás atento. Todos pecan, hermanos. Todos pecan. Hay personas que dicen, no, pero es que Dios conoce mi corazón. Dios conoce mi corazón, sí, pero también conoce el corazón de la otra persona. Y te dice, no te andes juntando con esas personas porque te vas a desviar. La cruz de Cristo, hermanos, revela que el pecado es mortal. El pecado destruye matrimonios, destruye hijos, destruye ministerios, destruye conciencias y destruye eternidades. El problema más grande, hermanos, no es una cuestión económica. El problema más grande es espiritual. Todas las cosas económicas vendrán por añadidura cuando nosotros nos enfocamos en buscar a Dios. Pero debemos de entender lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Cuando a alguien le diagnostican algo terminal como es un cáncer que está avanzado, no se cura con una aspirina, ¿verdad? No, hay que meternos a cambiar hábitos, a muchas cosas, a exponernos a radiaciones muchas veces. Y nosotros no podemos seguir con nuestra vana manera de vivir y pensar que todo va a estar bien. No se puede. Debemos de manifestarnos cada día y expresarle nuestro compromiso a Dios y avanzar en nuestro compromiso con Él. Ahí estaba el hombre muerto espiritualmente. La única manera para poderlo salvar a la humanidad era que Jesús tomara nuestro lugar.
Cristo sabía perfectamente a qué vino a este mundo. Él sabía que iba a haber un Judas que le iba a traicionar. Él sabía. Y estuvo con él 3 años. 3 años estuvo con él, convivía con él, platicaba con él. Y Jesús sabía que lo iba a vender. También sabía que Pedro lo iba a negar. Jesús lo sabía. Cuando Jesús mismo lo golpearon, él pudo haberlos detenido, pero no se bajó de esa cruz. No dijo, no, esto como que no me gusta mucho. No, no, no. Él ya estaba ahí y dijo, lo voy a hacer por amor. Él podía detener todo, hermanos. ¿Se acuerdan cuando llevaron a Barrabás y a Jesús delante del pueblo? ¿Y la gente a quién escogió? A Barrabás. A Barrabás. Y sabe una cosa, muchos de esos que estaban ahí, que escogieron a Barrabás, estuvieron escuchando a Jesús mismo predicar anteriormente. Y ellos mismos decían, gloria a Dios, amén, aleluya. Tremendo eso. Y cuando los pusieron a escoger, ¿qué hicieron? Traicionaron a Jesús. Dijeron que liberen a Barrabás. Y Barrabás merecía la cruz, pero salió libre. Así nosotros merecíamos la cruz, pero Cristo tomó nuestro lugar, hermanos. Cristo tomó nuestro lugar. La cruz de Cristo es la muestra más grande de amor. Dice Juan 15:13, no hay un amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Todos los que somos papás en este lugar haríamos lo que fuera por nuestros hijos, ¿sí o no? Lo que fuera. Jesús hizo todo por nosotros. Así que a los papás les digo, hermanos, hagamos todo por nuestros hijos. No se dejen sorprender. Mientras que vivan en casa de ustedes, se hace lo que ustedes dicen. No vengan a decirnos, no, es que no puedo controlar a mi hijo, no puedo controlar a mi hija. No, momento. Tenemos que poner autoridad. Tenemos que poner orden. Jesús, al subir a la cruz, hermanos, vino a poner orden. Vino a poner orden. Imagínense Jesús diciendo, te amo demasiado, pero pues mejor no importa que te pierdas. No, no, no. Jesús dio todo. No murió por gente buena, murió por rebeldes, por nosotros, como nosotros. ¿Sí? Dile a tu vecino, ahí nos hablan. Somos rebeldes, hermanos. Somos rebeldes. A Jesús, hermanos, lo escupieron. Y él siguió, ¿sabe qué? Amando. Lo golpearon y siguió amando. A nosotros nomás no nos saluda alguien y nos queremos ir de la iglesia. Lo clavaron y siguió perdonando. Por eso debemos entender lo que Jesús hizo en la cruz. Este mensaje es para nosotros, para entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Jesús que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siempre mostrando el amor. En la cruz de Cristo hubo una batalla espiritual
muy fuerte. Satanás estaba pensando, ahora sí, mira, ya lo subí a la cruz, hasta ahí terminó todo. Él ya se estaba frotando las manos, ya lo destruí, pero no entendía que la cruz era la derrota de Satanás mismo. Cuando Cristo murió, se rompieron las cadenas. Cuando Cristo murió, venció la muerte, derrotó a Satanás en el infierno, aplastó a su enemigo. Y cuando Jesús dijo, consumado es, significaba la deuda quedó totalmente pagada. No parcialmente, hermanos, sino totalmente pagada. No a medias, sino completamente. La sangre de Cristo tiene el poder de transformar nuestra vida y la de nuestros familiares y la de nuestros amigos. Te puede limpiar del orgullo, de los vicios, del odio, de la inmoralidad, de la religiosidad, de todo. Dios, al entender lo que Él hizo en la cruz, eso es obedecer a Dios, hermanos. Entender lo que Él hizo en la cruz. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. La cruz de Cristo demanda una respuesta de nuestra parte. No podemos escuchar de lo que pasó en la cruz de Cristo, lo que pasó en el Calvario, y quedarnos igual. La cruz demanda en nuestra vida arrepentimiento, fe, obediencia y rendición. Cuando el Señor nos dice, toma tu cruz cada día. Hay muchos que quieren un evangelio, pero sin compromiso, sin esfuerzo, ¿sí? Sin obediencia. No se puede, hermanos. Todo es, como dirían algunos, junto con pegado. Todo es así, pegadito. Cuando Jesús nos dice, niégate a ti mismo, ¿sí? La cruz, entender la cruz, hermanos, nos enseña a ver cuando tenemos una mala actitud, orgullosa, una actitud soberbia, una actitud de doble vida, que aquí somos de una manera, levantando las manos, amén, gloria a Dios, aleluya, y cuando salimos de esa puerta, agárrate. Muchos admiran lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, pero no quieren morir al yo. Tenemos que quitarnos esas cosas que nos estorban. Muchos dicen, Cristo es hermoso, es maravilloso, Dios ha hecho cosas tremendas, pero no quieren dejar los pecados ocultos, escondidos. No quieren hacer a un lado la envidia, la amargura, la rebeldía. La cruz, hermanos, no es entender con emoción las cosas. La cruz significa transformación. La cruz de Cristo es el verdadero evangelio que cambia vidas. Por eso siempre debemos exponernos a la palabra de Dios. La cruz de Cristo fue un plan perfecto de Dios, un plan perfecto y eterno. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia apunta hacia la cruz, ¿sí?
En Génesis vemos el sacrificio, en Éxodo vemos el cordero, en Isaías vemos el siervo sufriendo. En los evangelios vemos al Salvador crucificado. En el Apocalipsis vemos al Cordero glorificado. La cruz de Cristo, hermanos, no fue un simple madero. Fue el altar donde Dios entregó a su Hijo por amor. ¿Cuántos de los que están aquí tienen hijos? Y cuando tenemos hijos, podemos entender cosas tremendas en la vida. Dios mismo entregó a su Hijo por amor a nosotros, hermanos. Por amor a nosotros. Los rebeldes, hoy nos catalogamos como eso que éramos rebeldes, ¿sí? Jesús sabía perfectamente que Él iba a sufrir. Él entendía. Y aunque Él entendía que iba a sufrir, lo hizo por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Aún así, lo hizo voluntariamente. Recibiendo los clavos, los azotes, la traición, la corona de espinas, la vergüenza, el abandono. Aún lo abandonaron sus amigos. Muchos no estaban ahí. Lo abandonaron. No le estaba diciendo ahorita que hubo gente que lo estuvo escuchando predicar y después dijeron, no, crucifícalo. Saquen a Barrabás y crucifiquen a Jesús. La cruz revela la verdadera condición del hombre, hermanos. La Biblia dice en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Hoy vemos dentro de nuestra sociedad, pensamos que el problema más grande es la política, o es la economía, o es la educación, o es la sociedad. El problema más grande es el pecado del hombre, de la naturaleza del hombre. La humanidad puede avanzar tecnológicamente. Está tratando de conquistar el espacio cada día, ¿sí? Construir nuevas ciudades, pero sigue sin poder cambiar el corazón de las personas. Y eso no lo pueden hacer humanamente, hermanos. Eso solamente es con un poder sobrenatural y eso solamente viene de parte de Dios. Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Nosotros mismos, hermanos, no podemos cambiar. Nosotros mismos no podemos cambiar. Dios es el único que puede cambiarnos. Nosotros solos no podemos cambiarnos. Dios es el único que puede transformar nuestra vida. Jesús fue el Cordero perfecto. Juan 1:29 dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento vemos cómo se sacrificaban animales, corderos, becerros, palomas. Pero esa sangre solamente cubría temporalmente el pecado. ¿Recuerdan cuando el sacerdote salía y derramaba la sangre en el pueblo y bañaba a la gente de sangre? ¿Sí? Y únicamente cubría los pecados. Se hacía año con año, una vez al año,
El sacerdote entraba, hacía todo en el altar, en el tabernáculo, y salía y rociaba la sangre a todos. ¿Para qué? Para simplemente cubrir temporalmente el pecado. Y hasta el siguiente año otra vez. ¿Sí? Pero cuando Dios envió al Cordero Perfecto, que fue Jesucristo, lo envió no nomás para cubrirnos pecados, sino para borrar nuestros pecados. Desde que Cristo nació, ya había un plan para morir. Aún ese pesebre en el que Él nació apuntaba al Calvario. Esa corona de espinas que le pusieron a Jesús fue en reemplazo de la gloria celestial. Fue tremendo. Esa corona de espinas, hermanos, no es algo como una diadema así bonita que se ponen hasta para adornar el cabello. No. Le penetró el cráneo. Sangraba. No podemos minimizar lo que Jesús hizo en la cruz. Fue algo tremendo. Qué escena tan impresionante, ¿no? Ver a nuestro Señor Jesús, el Rey del universo, escupido, golpeado, humillado, por amor a nosotros. Por eso debemos entender lo que Jesús hizo en la cruz. Hermanos, el sufrimiento de Cristo, escúcheme bien, fue real. Muchos imaginan la cruz de manera romántica. No, hermanos, no fue un acto romántico. Fue algo brutal. Se derramó sangre. Sudó gotas de sangre en el Getsemaní. Fue abandonado por sus discípulos. Recibió burlas, latigazos. Tremendo fue cuando nuestro Dios subió en la cruz del Calvario. Cuando le colocaron esa corona de espinas, cargando el madero, clavaron sus manos y sus pies. ¿Alguna vez usted se ha golpeado en una mano o en un pie? Como cuando nos damos en el bordito de la cama, en el dedo chiquito. Duele muchísimo, ¿sí o no? Pues ahora imagínense que a nuestro Dios le perforaron los pies, las manos. Realmente, hermanos, debemos entender lo que sucedió en la cruz. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Isaías 53:7. No abrió su boca. Vemos cómo Dios, al él estar en esa cruz, Él estaba sintiéndose satisfecho porque estaba cumpliendo un plan. Vemos el amor de Dios hacia nosotros. Dios, hermanos, sabemos que Él es santo y no ignora el pecado de nuestra vida. Alguien tenía que pagar. Y Él mismo, de una manera sobrenatural, subió a la cruz para morir por nosotros. Toda la ira que merecía la humanidad cayó sobre Cristo, el que no conoció pecado. Recibió nuestro castigo, recibió nuestra condenación, nuestra culpa. Fue tratado como delincuente, como pecador,
para que nosotros fuéramos tratados como hijos. Las palabras que Jesús usó en la cruz. Padre, perdónalos, expresó. Y aquí vemos misericordia. Aquí vemos a un Jesús perdonando mientras lo crucificaban. También dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Estoy concluyendo. Aquí vemos esperanza. Vemos a un ladrón arrepentido que recibió salvación en sus últimos momentos. También dijo, he aquí tu hijo. Aquí vemos amor y responsabilidad. Aún sufriendo, Jesús pensó con misericordia en su madre. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquí es donde vemos el peso del pecado. Cristo experimentó el abandono para reconciliarnos nosotros con Dios. También dijo, tengo sed. Vemos aquí la humanidad del Hijo de Dios sufriendo físicamente. También expresó, consumado es. Y aquí entendemos la victoria. La deuda fue pagada completamente cuando expresó estas palabras. Y otra, la última palabra que dijo, dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí vemos una confianza total al Padre, total. Así como tú y yo debemos de tener una confianza total al Padre, una confianza total. Cuando nosotros tenemos una confianza total al Padre, ¿sabes qué? Que se venga lo que sea. Porque tenemos una confianza total. Pero cuando no tenemos confianza al Padre, no, hombre, todo nos asusta. Todo nos asusta. Cualquier cosa que se nos dice, no, se espanta uno. Pero a nosotros tener una confianza total en Dios, ahí cambia la cosa, hermanos. Entender la cruz de Cristo es saber que Dios puede transformar nuestras vidas. Muchos quieren un evangelio cómodo, pero es imposible. Hoy en muchos lugares se predica de motivación y la gente está contenta. Se predica de éxito, de autoestima. Y te dicen, no confrontes a las personas con Dios. No. Es más, no les hables de pecado porque es hablar muy fuerte. Nosotros deberíamos de haber tomado ese lugar. Jesús dijo esto, yo moriré por esta humanidad. Entonces el culpable será libre, porque Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz. Y esto, hermanos, ocurrió en el Calvario. Nosotros éramos los rebeldes, los culpables. Cristo tomó nuestra condenación. Lo que entendemos de la cruz es del amor de Dios visible a nuestra vida. Y tal vez, hermano o hermana,
Has llegado hasta este punto donde has estado cansado, herido, esclavizado, confundido. Y hoy sigue Cristo diciéndote: consumado es. No tienes que cargar más tu culpa. En Él hay perdón, hay restauración. En la cruz de Cristo hay salvación. Necesitas rendirte completamente a Cristo, porque el mismo Jesús que murió por ti y por mí también resucitó y va a venir de nuevo. La cruz de Cristo para muchos es una locura. Para otros es un tropiezo. Pero para ti, para mí, es el poder de Dios que nos da la salvación. La palabra de la cruz es el poder de Dios. No hay otro camino, no hay otra esperanza, no hay otro Salvador, solo Cristo. Deja a un lado tu pecado, tus cadenas, tu doble vida. Deja todo lo que te aqueja a un lado. Y hoy Cristo nos dice: yo ya pagué el precio. Jesús ya murió, ya resucitó. Está sentado en su trono intercediendo por nosotros. Y quizás tú, hermano o hermana, hoy has caído en un hoyo profundo, que quizás te sientes que no puedes salir. Muchos ya te dieron consejos, te han explicado, te han dicho que Dios puede sacarte de donde estás, y quieres seguir hundiéndote. Tienes que entender lo que Cristo hizo por ti y por mí. Dios no gritó la salvación desde el cielo, vino personalmente a rescatarnos. La cruz de Cristo es el amor de Dios directamente a nuestros corazones. El único que puede señalar el pecado es Satanás. Y deja de estarte atormentando. Hay cosas que te vienen a tu mente, a tu corazón, donde te han querido destruir. Y quiero decirte que nada puede destruir lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hoy Cristo está diciendo: ven a mí, yo te haré descansar. Solo en Él hay salvación. Por eso es importante entender lo que Jesús hizo en la cruz. Y si entendemos lo que Jesús hizo en la cruz, realmente podemos depender 100% de Él. Y eso es obedecerle, hermanos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Sí, Señor. Tú y yo estábamos condenados para la muerte eterna.
Pero cuando Jesús subió a la cruz, Él era inocente. Y Él entró, subió a ese lugar para decir: yo moriré en tu lugar. Y tú que eras culpable quedas libre, porque yo he pagado el precio. Sin duda nosotros éramos los culpables. Nuestro Dios era inocente, pero Él, por amor a nosotros, entregó todo. Se anuló esa acta de decretos que había en contra de nosotros. La eliminó clavándola en la cruz. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre la cruz. Satanás fue derrotado en la cruz. Así que Dios nos ama con ese amor eterno. Y eso es la gracia de nuestro Dios. Él nos ha dado de su gracia. Gracias, Dios, por lo que tú has hecho por nosotros en la cruz del Calvario, por lo que tú nos enseñas, Señor, por la obra que has hecho en la cruz. Y eso nos hace entender el obedecerte de una manera sin reservas. Cada día, Señor, queremos agradarte. Cada día queremos ayudar a otros a que vuelvan sus ojos a ti, predicarles de tu evangelio, Señor. Darles a ellos también de lo que tú nos has dado por gracia, Señor. Enséñanos cada día, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Cada día, Señor. Revélate a nosotros, Señor. Quita toda rebeldía de nuestro corazón. Enséñanos cada día a agradarte, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos, Señor. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pues Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos primero Dios el miércoles. Y el sábado también tenemos la reunión de mujeres desde las 9 de la mañana. Entonces, para que ustedes estén atentos a todos lo que hacemos para ustedes. Dios les bendiga. Que